Muchas gracias. Listo. ¿Ya puedo empezar, profe? Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces, bueno, ya con este abrebocas importante que nos hizo el profe Aguilar, vamos a empezar hablando y recordando por qué es tan importante hablar de neutropenia febril y por qué tantos esfuerzos de los que ya nos contó el doctor. Y es porque esto es una emergencia médica en todo paciente que tenga cáncer, es decir, un paciente que esté en un tratamiento activo de cáncer y tenga fiebre debe tratarse como una emergencia, lo que significa que debería equivaler a un triage 1 y que debería tener una atención rápida y efectiva en el servicio de urgencias. Es por eso que pues hoy ustedes son los convocados a esta capacitación y pues de antemano les agradezco por haber sacado el tiempo. Recordemos que la fiebre es el síntoma de alarma más importante porque se van a dar cuenta a través de la charla que muchas veces estos niños no hacen ningún otro síntoma y tenemos que sospechar que esta fiebre es de origen infeccioso hasta que demostremos lo contrario, porque es fiebre en un paciente inmunocomprometido y esto hace que genere un alto riesgo de sepsis y de muerte por esta. Y se han sumado todos los esfuerzos que el doctor ya nos contó porque nos dimos cuenta que si bien pues sabemos que la patología oncológica tiene una mortalidad pues que ya, afortunadamente hemos venido disminuyendo, aún existen muchas muertes prevenibles en niños con cáncer en Colombia. Tenemos que incluso hubo más de 1.600 muertes prevenibles entre 2009 y 2023. Y de estas se encontró que 475 muertes prevenibles, más o menos el 90% fueron por sepsis. Entonces, pues de aquí la importancia de estas capacitaciones. Y además hay otros factores de riesgo que se asocian y que podrían aumentar esta mortalidad y son, por ejemplo, los pacientes adolescentes, probablemente porque pues ya no quieren reconsultar, porque convencen a sus papás de quedarse en casa y por eso es tan importante que ellos tengan en cuenta que la fiebre es un signo de alarma. Los pacientes que tienen dificultades para acceso a los servicios de salud, como los pacientes subsidiados, la población rural o la población indígena o afrodescendiente. Y entonces aquí entramos en qué es la definición de neutropenia febril. Su nombre lo dice. Es un paciente neutropénico que entra con fiebre, pero quiero que les quede muy claro que, bueno, primero, para hablar de neutropenia en un paciente con cáncer, es todo paciente que tenga por debajo de un recuento absoluto, por debajo de 500 células. Esto quiere decir que no es como en los otros niños, que es por debajo de 1500. Pero ¿qué pasa? Si bien requerimos que sea por debajo de 500 del recuento absoluto, también miren que hay otra opción y es que el recuento absoluto de neutrófilos esté por debajo de 1000, cuando voy a predecir que probablemente baje por menos de 500 en las siguientes 24 a 48 horas. Esto pasa cuando nuestros pacientes están en un tratamiento activo y ya más adelante van a ver por qué. Y la otra parte de la definición es la fiebre. Y aquí pues nos la dejan, esto lo dicen la mayoría de las guías de neutropenia febril. Estos son los conceptos. Entonces una temperatura oral mayor o igual a 38,3 o axilar mayor o igual a 38,5 o dos mediciones mayores o iguales a 38 grados centígrados con una hora de diferencia. Ahora, si bien esta es la definición de guía, de libro, nosotros para el manejo y la definición de iniciar un manejo para neutropenia febril no necesitamos esperar una hora para definir inicio de un del antibiótico en un paciente, ¿listo? Porque aquí estamos hablando principalmente de hora dorada y en estos pacientes el tiempo es oro y el tiempo es vida. Entonces no podemos esperar una hora. Realmente la recomendación es que pues no se espere una hora nuevamente para tomar la temperatura, ¿listo? Y en cuanto a la neutropenia, también se van a dar cuenta que yo no requiero conocer que específicamente mi paciente tiene un recuento absoluto de neutrófilos por debajo de 500 para definir el inicio del antibiótico. Eso no me puede retrasar el inicio. ¿Listo? Esto es cómo se calcula el recuento absoluto de neutrófilos. Recordemos que pues básicamente hay algunos hemogramas que no vienen con el recuento absoluto, sino nos dan porcentajes y nosotros debemos saber calcular ese recuento absoluto porque no trabajamos con porcentajes, sino con recuento absoluto y esto lo hacemos pues es una regla de 3 en la que sumamos el recuento manual de neutrófilos y más los callados en porcentaje y pues hacemos la regla de 3 para obtener cuál es el recuento absoluto de neutrófilos y con esa pues esa es la guía que vamos a tener. Y hay otros conceptos que también son importantes cuando hablamos de neutropenia febril, que nos ayudan como a guiar sobre todo el seguimiento.
Entonces, hablamos de una neutropenia febril de alto riesgo o de una neutropenia febril de riesgo estándar, y esas son las formas en las que las vamos a estratificar el riesgo, pero esto lo hacemos después de que ya iniciamos el antibiótico, ¿listo? No vamos a necesitar saber si es de alto riesgo o de riesgo estándar, aunque a veces hay cosas que de entrada lo podemos identificar, pero si se dan cuenta, por ejemplo, para hablar de alto riesgo tenemos, bueno, la leucemia mieloide aguda, que si ella viene con ese diagnóstico, pues de entrada es de alto riesgo, una LLA que está en recaída e nueva guía, que es la que el profe nos mencionaba que va a salir en marzo, habla de incluso la LLA que no esté en mantenimiento. La hipotensión arterial si nuestro paciente está inestable, y hay otros que ya son de laboratorio, como por ejemplo una PCR mayor o igual a 90 miligramos por litro, o que estén en conjunto, que se llega menos de 7 días o justo 7 días del último ciclo de quimioterapia, más que tenga un recuento plaquetario por debajo de 50.000. ¿Listo? Y si no cumple ninguna de estas, pues entonces va a ser una neutropenia febril de riesgo estándar. Existe también el concepto de neutropenia. Espérate un segundo, ahí quiero que quede una cosa clara, que es, en el protocolo, y ahorita creo que sale en la gráfica, todo ha dicho una cosa muy importante, Zuli, es que si yo tengo un niño que llega a urgencias con fiebre y estuvo en quimioterapia en los 7 días previos, asuman que está neutropénico. O sea, el cuadro hemático no hay que esperarlo para poner la primera dosis de antibiótico. Asuman que esté neutropénico. Y una cosa que hay para definir de alto riesgo es que en el consenso de Santolaya del 2021 latinoamericano decía que el factor de riesgo era ser LLA en recaída. Para el protocolo de neutropenia febril nos involucra además LLA en inducción. Son niños que esté empezando tratamiento de quimioterapia con diagnóstico de nuevo, ¿sí? Es un paciente de alto riesgo. Entonces, ahí hay algunos cambios y ya no una diferencia con el protocolo anterior, es que antes se hablaba de neutropenia febril de bajo riesgo. Eso hacía pensar que uno podía bajar la guardia en esos pacientes. Ya no se va a llamar de bajo riesgo, sino de riesgo estándar o riesgo normal. Entonces, que cuando uno sienta que es en riesgo normal, bueno, es como, no es tan grave, pero es que riesgo bajo, uno dice, ah, no, eso no pasa nada. No, eso no, hay que tener mucho cuidado. Entonces, LMA, LLA en inducción o LLA en recaída, se da siempre alto riesgo. Un ejemplo, menor de un año, inmunodeficiencia, que ahorita está en una gráfica, también. Pero como la LMA y LLA son las más frecuentes, es donde les ponemos un poco más en mente de que tenemos que tener eso en cuenta y que quede claro, y lo dijo ya Zuli, pero es parte de lo que tenemos que tener claro, es que no tenemos que esperar cuadro hemático, no es posible porque nos han pasado casos que por esperar el cuadro hemático nos demoramos 2 hasta 4 horas poniendo la primera dosis de antibiótico. Entonces eso es como parte de lo que, por favor, todos tenemos que seguir la misma línea. Sigue, por favor, Zuli, qué pena contigo. Listo, sí, señor, gracias, profe. Listo, entonces la neutropenia febril persistente es cuando tenemos el recuento absoluto de neutrófilos por debajo de 500 y además la fiebre persiste por más de 96 horas. La neutropenia profunda es cualquier recuento por debajo de 100 y la prolongada es cualquier recuento por debajo de 500 que esté por más de 10 días. Adicionalmente, esto pues está aquí como de entrada, pero se van a dar cuenta que más adelante lo vamos a hablar, y es que hay un punto en el seguimiento de estos pacientes en los que hablamos de si el paciente tiene evolución favorable, que en la neutropenia febril de alto riesgo se hace esa reevaluación a las 72 horas, mientras que en la de riesgo estándar se hace, incluso ya se habla de las 24 a las 48 horas, y los criterios pues son los mismos, que el paciente esté estable clínica y hemodinámicamente, que los hemocultivos estén negativos al momento de la valoración, que el paciente lleve a febril por lo menos 24 horas y que no tenga ningún nuevo foco clínico. ¿Listo? Pero esto lo vamos a desglosar un poquito más ya cuando veamos el algoritmo. Y entonces, pues esto como para que se nos quede muy en nuestro cerebro, en nuestro recuerdo de por qué es tan importante, es porque estamos hablando de un paciente inmunosuprimido que adicionalmente ha tenido múltiples exposiciones a los cuidados de la salud por su propia patología y que en la gran mayoría de los casos tienen dispositivos invasivos. Eso de entrada ya son factores de riesgo para infección. Adicionalmente, por su patología oncológica, va a requerir manejo con quimioterapia o radioterapia
Y estos manejos, si bien son el tratamiento, también sabemos que generan disfunciones y alteraciones a nivel de otros sistemas, como el sistema hematológico, el sistema después de la parte de la piel y los anexos, el tracto gastrointestinal y las mucosas, y el hígado y el riñón. Y todo esto pues va a generar que sea aún mayor el riesgo de infección. Y como estamos hablando del sistema hematológico, porque estamos hablando de los neutrófilos, pues hay que recordar que estos neutrófilos son la primera línea de defensa e inmunidad celular, y cuando están pues depletados hay menor disponibilidad para combatir esas infecciones. Adicionalmente, su función está disminuida, entonces tienen menor capacidad fagocítica, pinocítica y bactericida, y hay disminución de la liberación de las sustancias antimicrobianas que tienen en sus gránulos, tanto primarios como secundarios. Y todo esto se traduce en que tenemos una dificultad para iniciar y mantener la respuesta inflamatoria efectiva. Entonces, estos niños nos hacen un CIRS incompleto. Por eso, a veces la fiebre es la única manifestación de sepsis, y por eso en estos pacientes se trata como una emergencia. Y aquí está el nadir hematológico, que es el que nos explica el por qué tenemos que estar muy atentos a que ese paciente que nos llegó con neutrófilos de 1000, 1200, puede que en 24 a 48 horas se nos ponga neutropénico, y es porque, pues recordemos que el día de la quimioterapia empiezan a generarse una disminución de los recuentos sanguíneos, que más o menos van a ser entre digamos que la parte más importante va a ser entre los 7 y los 12 días después de la quimioterapia, como ustedes lo ven en la gráfica. Entre esos 7 y 12 días es donde vamos a ver que está más bajo el recuento de neutrófilos. Luego viene, pues sea esto, pues el mayor riesgo de infección va a durar más o menos 5 a 7 días. Y luego viene el periodo de recuperación, y pues nuevamente empezamos el ciclo de quimioterapia, ¿listo? Entonces, tenemos que tener en cuenta que se puede predecir que va a haber un descenso de neutrófilos por este nadir que nos presenta esta gráfica. Entonces ahí está claro que si nos llega el paciente, por ejemplo, en el día 6, puede que todavía tenga más de 1000 neutrófilos, pero en 2 días que yo le haga un hemograma de control pueden estar en 200, ¿listo? Y hay otros condicionantes que además me pueden generar mayor neutropenia, como lo son niveles condicionantes, directos, como lo es que depende de cómo vaya a ser esa quimioterapia, si es de baja toxicidad o de alta toxicidad, o incluso si es mieloablativa, si hay extensión de la radioterapia y si hay algún uso de filgrastim, y otros indirectos como es el estado nutricional, y ya hay varios estudios de corte de pacientes oncológicos que se han dado cuenta que solamente el estado nutricional es un factor independiente para mayor riesgo de infecciones. Y pues otras comorbilidades que también pueden estar asociadas y hacer que se perpetúe y sea más profunda esta neutropenia. Y aquí tenemos entonces a los principales causantes de estos eventos de fiebre en nuestros pacientes y los casos de neutropenia. Entonces, esta gráfica digamos que es la que va a estar en el consenso de la que el doctor nos habló, pero esto también es muy aplicable a la institución, y es que nos damos cuenta que más el 60% van a ser infecciones virales, lo cual nos justifica el hecho de que se solicite el FilmArray respiratorio para todos, porque aquí podríamos tener la causa. Pero si se dan cuenta, el 25%, es decir, 1 de cada 4, va a ser una bacteremia, y no podemos saber de entrada cuál es ese 1 de cada 4. Y aquí es donde nos damos cuenta por qué es tan importante iniciar ese antibiótico, porque yo no puedo definir de entrada cuál es el paciente que va a ser algo viral y cuál es el paciente que no, y yo no sé si yo estoy enfrente de ese 1 de cada 4. ¿Listo? Hay unas que también pueden ser incluso infecciones virales y bacterianas concomitantes, y un 5% que pueden ser de infecciones fúngicas. Estos son los microorganismos más importantes que están en nuestro medio, pues que también eso explica el porqué del manejo empírico, que ya lo vamos a hablar. Y este es pues el consenso que el profe les habló, MAMUTS, que es manejo multidisciplinario para el tratamiento de la neutropenia febril y sepsis, que pues ya lo estarán conociendo a finales de este mes que viene. Y entonces aquí lo que nos junta esta noche y es hablar de la hora dorada, y esto es como el concepto más importante que quiero que se lleven, y es que el tiempo en estos niños con neutropenia febril es oro y es vida, ¿listo? Entonces tenemos que iniciar el antibiótico en menos de 1 hora desde que el paciente ingresa al hospital, porque hay demasiados estudios que han demostrado que esto mejora de forma muy importante la sobrevida.
y pues nosotros somos un centro de referencia de pacientes con cáncer. El objetivo sería que todos los pacientes con neutropenia febril recibieran el antibiótico adecuado en menos de una hora desde la llegada al hospital. Y para esto, ¿qué se debe hacer? Mirar las posibles barreras. Entonces, lo primero, desconocimiento de signos de alarma por parte de la familia y del paciente. Entonces, nosotros estamos en la obligación y en el deber de que cada vez que estemos en contacto con un paciente de onco, ya sea en la consulta de urgencias, así no sea por fiebre, sea en hospitalización, en una consulta externa, siempre les recordemos que la fiebre es un signo de alarma y que deben consultar por urgencias de manera urgente. Si esta información se le entrega de manera repetida, pues es más fácil que tanto paciente como la familia se concienticen de la importancia de llegar a urgencias, ¿listo? Lo otro es desconocimiento de signo de alarma por parte del personal de salud, y es porque si nosotros no reconocemos que esto es una emergencia, pues nos parece más importante de pronto ver primero a otro paciente, o no lo clasificamos como se debe clasificar, o nos demoramos haciendo la historia clínica. Entonces, pues, si no tenemos también nosotros mismos esa conciencia, pues la cosa tampoco se va a dar. Las dificultades del trasplante al hospital, y esto pues es algo que en nuestro medio tenemos que ser conscientes de que ocurre porque atendemos poblaciones de todas las clases económicas, y esto hace que pues hay muchos niños que por diferentes razones no puedan acceder de manera urgente al servicio, no puedan vivir. Lo ideal sería que ellos vivieran a menos de una hora del hospital de referencia, pero sabemos y entendemos que hay condiciones socioeconómicas que en nuestro país y en nuestra ciudad no lo permiten, pero esto sería lo ideal. Y pues igual se le puede hacer la recomendación, algunos podrán hacerlo, otros no. El estado socioeconómico bajo, pues realmente por lo mismo, porque disminuye la capacidad que tengan o los recursos que tengan para consultar de manera oportuna. La escasa disponibilidad de personal de salud, y esto pues también podría, digamos que en algún momento afectar si uno está en algún sitio donde no haya suficiente personal. Y la ausencia de una ruta especial de atención, que es lo que estamos intentando ya aplicar de una forma más ordenada. ¿Listo? ¿Y qué acciones se pueden hacer? Entonces, diseñar e implementar estrategias institucionales que permitan disminuir esas barreras, que es lo que se ha venido haciendo, e implementar indicadores de impacto descritos, que es lo que vamos a estar midiendo, que ya se está midiendo de forma retrospectiva y se empezará a medir de forma prospectiva. Y aquí esto lo tomé de unas charlas que da el doctor Scott Howard, que es una persona, digamos, bastante influyente desde el punto de vista del manejo del niño oncológico. Y aquí él nos explica y nos deja más gráficamente claro el por qué es la necesidad del inicio de ese tratamiento antibiótico. Y es que si se dan cuenta, cuando aparece la fiebre, más o menos ya hay 6 horas desde el inicio de la infección y ya hablamos de un número de microorganismos más o menos de 4.000. Pero si esperamos 2 horas, entonces ya el paciente tiene 65.000 microorganismos y ya el paciente entra en sepsis. Y si esperamos otras 2 horas, ya estamos en shock séptico, y a las otras 2 horas, o sea, a las 12 horas del inicio de la infección, ya no tenemos paciente. Entonces, muchas veces este paciente se fiebre y y lo que se demora en llegar al hospital probablemente sea más de 1 hora o 45 minutos, demás cosas. Entonces, ya incluso entramos y ya de entrada el paciente ya tiene el crecimiento de estos microorganismos. Y si se dan cuenta, llega el paciente febril neutropénico y en 2 horas ya está séptico. Entonces, esto también para que recuerden por qué es tan importante el inicio de ese antibiótico en la primera hora. Y este es el escenario que nos corresponde. El paciente que está en su casa, que la familia está educada y que sabe que debe llevar al paciente porque hizo fiebre. Entonces, este paciente llega al servicio de urgencias, ingresa, se le hace la priorización y la consulta debe ser inmediata entre todo lo que sea posible. Inmediata, y pues hacer obviamente una historia clínica que nos ayude como a tener una visión general de cuál es el posible foco, si lo hay, para que en esta evaluación rápida descartemos si el paciente tiene sepsis o no, si está choqueado, para definir hacia dónde se debe ir, y para que iniciemos el antibiótico. ¿Listo? Y si se dan cuenta, acá dice, todo esto se debe hacer en menos de 1 hora, sin esperar resultados de laboratorio, ¿vale? Si el paciente estaba, por ejemplo, en consulta externa, que es lo que nos dice aquí más abajo, lo ideal sería que se administrara la primera dosis de antibiótico en consulta externa o que el paciente se vaya directamente al servicio de urgencias. Nosotros contamos con la
digamos que la parte favorable de que el servicio de consulta externa y el de urgencias está en el mismo espacio físico, pues es a minutos que se puede llegar, pero lo que se recomienda es que esos pacientes se vayan y sean direccionados, no solamente que le digan váyase a urgencias, sino que directamente un auxiliar o alguien de enfermería puede ser, lleve el paciente al servicio de urgencias y lo recomiende y lo presente como la urgencia y la emergencia que es, ¿listo? Para que se pueda atender en el menor tiempo posible. Y nuevamente nos recuerdan acá, el tratamiento antibiótico no se debe retrasar de ninguna forma. Hay otra cosa que dicen que se podría recomendar, es que si el paciente está claro que no alcanza en una hora a llegar al servicio de urgencias, podría eventualmente recibir la primera dosis en un hospital intermedio y luego realizar la referencia a su sitio pues, de manejo, a su hospital de manejo de cáncer habitual. Entonces, en la evaluación inicial, pues tenemos de entrada a nuestro paciente con fiebre y tenemos que identificar los signos de sepsis. Y esto nos habla desde el triángulo de aproximación pediátrica. O sea, yo tengo un paciente con fiebre, está taquicárdico y le empiezo a buscar si está con alteración de la conciencia como irritabilidad, somnolencia, confusión, o si el paciente tiene alteración de la perfusión. Cualquier dato que me diga que tiene datos o signos de sepsis, como por ejemplo que tengo un llenado capilar aumentado o incluso el llenado flash, extremidades frías, la piel moteada o que me digan llevan, no sé, mucho o no ha orinado en todo el día, eso prende mis signos de alarma para pensar que mi paciente está en sepsis y rápidamente puede llegar a shock séptico como ya lo vimos en la gráfica previa. Lo otro, pues en cuanto a amnesis, vamos a hacer un interrogatorio detallado, enfermedad actual, una historia clínica completa, pero esto todo va a ser paralelo, o sea, no es que esto me vaya a demorar el inicio del antibiótico, no, ya se van a dar cuenta porque les digo que no, pero igual preguntamos todo, signos, síntomas, todo, cualquier síntoma es importante y por más leve que parezca, se debe consignar para tenerse en cuenta porque ese podría ser eventualmente el foco. Síntomas respiratorios, síntomas gastrointestinales, preguntar por lesiones en piel. Y en cuanto a los antecedentes, hay unas cosas que pues obviamente hacemos antecedentes completos, pero además preguntar si hay algún tipo de noxa de contagio, pacientes sintomáticos respiratorios que convivan con ellos, varicela, qué tipo de cáncer es, en qué fase del tratamiento está, fecha de inicio y última quimioterapia, que todo esto también nos ayuda para organizar un poco la idea de frente a qué paciente estamos, si hay colonizaciones previas o infecciones previas, si se recibió antibióticos y podemos evaluar o mirar rápidamente porque esto también nos puede ajustar la necesidad del manejo antibiótico, los dispositivos invasivos y cómo están estos dispositivos, cómo se ven los sitios en donde están estos dispositivos, si tuvo recientemente algún tipo de cirugía y alergias que tengan a los medicamentos y alergias pues en general, ¿listo? El examen físico, como en todo paciente, debe ser sistemático desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies en búsqueda de cualquier cosa que podamos encontrar, evaluar todas las mucosas, porque recuerden que las mucosas hablamos que son de los sitios que se ven pues más afectados por el tratamiento, evaluar toda la parte abdominal, cardiopulmonar, que no se nos olvide la zona perianal, perineal y genital en búsqueda de úlceras, pero sin hacer un tacto rectal, mirar cómo están esos dispositivos invasivos que tiene mi paciente y mirar cómo están las extremidades, mirar dolor de imitación, algo que me haga pensar en alguna infección de tipo osteoarticular, todo esto es muy importante. Y estos son los paraclínicos iniciales que se van a tomar. Entonces aquí tenemos, son varios de los que ya teníamos en nuestro protocolo previo, hemograma, PCR, el lactato sérico si no estaba, procalcitonina, extendido, creatinina, transaminasa, ionograma, hemocultivos, y aquí es muy específico el consenso, porque nos habla de, pues dependiendo del hemocultivo que tenga, nos dice qué debemos hacer. Entonces, si tiene un CBC, un hemocultivo aerobio de cada lumen, y uno por punción periférica, si tiene un CBI, un hemocultivo central y uno periférico. Si no tiene catéter, pues se le toman 2 hemocultivos aerobios periféricos de diferentes sitios. Y ojo aquí que si el paciente tiene colitis o tiene algún foco infeccioso en sitios donde haya una alta colonización por microorganismos anaerobios, se debe hacer un hemocultivo para bacterias anaerobias también. En la parte de los exámenes de orina, uroanálisis, gramo y urocultivo, el procultivo y la toxina y la prueba molecular para Clostridium solamente en caso de que presenten pues síntomas, eso sí ya es muy de lo sintomático, y
La PCR para el film array respiratorio es, pues digamos que en el consenso está descrito en caso de presentar síntomas respiratorios, pero recordemos que pues nosotros tenemos, como vieron, una alta prevalencia de infecciones de este tipo respiratorio, entonces sí se recomienda hacer a todos los pacientes. Se debe hacer el mejor examen que uno tenga. Entonces, pues en nuestro caso debería ser el film array respiratorio, pero en caso de que en algún momento trabajen en otro sitio, al menos un panel viral se debería hacer. Y nuevamente, nada de esto retrasa el inicio del antibiótico. En cuanto a las imágenes, también van a estar muy guiadas por los síntomas, entonces radiografía de tórax si tengo síntomas respiratorios bajos, TAC de tórax si el paciente sigue muy sintomático respiratorio y la radiografía fue normal, senos paranasales, el TAC solamente cuando haya una sospecha de sinusitis complicada, la eco de abdomen sí en todo paciente con sospecha de colitis neutropénica, la resonancia cerebral contrastada sería el de elección en sospecha de neuroinfección. Si en un caso no se tiene la disponibilidad de manera oportuna, se podría hacer un TAC con contraste. Y el ecocardiograma solamente en sospecha de endocarditis. Y nuevamente nuestro amiguito rojo ahí nos está diciendo que el tratamiento no se retrasa por la toma de ninguno de estos exámenes. Otros especiales, pues son los paneles y los film array con los que contamos de neumonía, dependiendo de. Y si vamos a tomar el de neumonía porque definitivamente nos pareció que si era una neumonía en el examen físico, pues se debería considerar en vez del respiratorio. La parte gastrointestinal, el panel solamente cuando la diarrea sea de alto gasto. El de sepsis siempre que nos ya avisen hemocultivos positivos. El de meningitis, pues cuando tengamos una alta sospecha de neuroinfección. Y hay algunos estudios histopatológicos de lesiones de piel y otros tejidos que son muy puntuales dependiendo pues del cuadro del paciente. Y aquí está nuestra hora dorada. Entonces, tenemos un paciente que llega y que ya decimos, esto es niño de neutropenia, como dijo el doctor, sin necesidad de conocer ningún hemograma ni nada. ¿Cuál es el tratamiento que vamos a iniciar en esa hora que es tan importante? Entonces, si nuestro paciente tiene fiebre y está estable, cefepime. Y aquí quiero resaltar que si se dan cuenta, no estamos hablando de que hay que estratificar el riesgo para iniciar este antibiótico. Les repito eso, solamente requerimos que el paciente tenga fiebre y saber cuál es su estado clínico, ¿listo? Fiebre, estabilidad clínica, cefepime. Si el paciente tiene fiebre, está estable clínicamente, pero además tiene mucositis grave o tiene algún compromiso gastrointestinal, el antibiótico empírico de elección es piperacilina tazobactam. Y si nuestro paciente está choqueado, pues le iniciamos meropenem más vancomicina. ¿Listo? Hay unas indicaciones específicas de algunos antibióticos, hay consideraciones especiales que por eso les decía que también son cosas que uno debe tratar de indagar de forma rápida y oportuna cuando está haciendo la primera aproximación. Y es que, por ejemplo, bueno, los pacientes con choque ya dijimos que deben tener meropenem y sobre todo si tiene factores de riesgo para enterobacterias productoras de beta-lactamasas o que hayan tenido colonización e infección previa por estos microorganismos. Por eso es bueno tener como ese detalle y ese dato. Los pacientes que tengan colitis neutropénica pero están choqueados, igual también van con meropenem. Y los pacientes que en la última semana hayan tenido administración de cefalosporinas de tercera o de cuarta generación, ¿listo? La micacina también nos ayuda y sería como, digamos que se pondría adjunta con el meropenem en paciente con choque séptico que esté colonizado previamente por microorganismos productores de carbapenemasas. Y también se debería considerar en instituciones que tengan alta prevalencia de gram negativos productores de carbapenemasas. Entonces también aquí una cuñita de la importancia de que seamos muy juiciosos en el momento de escribir en la historia clínica este tipo de cosas en los pacientes oncológicos. Es muy importante dejar en el encabezado, puede ser aislamientos previos y eso, porque eso hace que la próxima vez que vuelvan a la consulta, pues sea más rápido que se pueda hacer ese tipo de búsqueda, ¿listo? Y vancomicina se pondría, pues como ya les dije, en el paciente con choque, en paciente pues que tenga bacteremia por cocos gram positivos, cuando sospechamos una infección de piel, cuando sospechamos infección osteoarticular, que sospechemos infección asociada al catéter por los cambios que veamos como tal, y cuando haya una neumonía lobar complicada con derrame, le tomé la radiografía a mi paciente, está con un derrame, pues le adiciono la vancomicina. Espérate un segundo y devuélvete esa diapositiva. Entonces acá es muy importante
para todo el grupo, que hay un número importante de médicos con respecto a eso de la colonización. O sea, es muy importante revisar en la historia y preguntar a la mamá, aparte de que cuál fue el último esquema antibiótico, que si tiene algún reporte de colonización. Porque una cosa que hay que tener en cuenta es que de pronto los residentes saben que a veces hay niños que reciben ceftazimia y Bactán porque tenían una carbapenemasa, pero para el servicio de urgencias, para manejo empírico, no ceftazimia y Bactán. Entonces, si yo tuve un ejemplo, un ceftazimia y Bactán en un niño hasta hace 8 días en el piso, se fue para la casa y vuelve neutropénico, la indicación no es poner ceftazimia y Bactán, sino probablemente no, es meropenem-amikacina. O sea, se hemocultiva, se le pone meropenem-amikacina, se le solicita concepto de infecto y por el PROA, y ahí ellos definirán si continuamos y esperamos cultivos en meropenem-amica o le ponemos ceftazimia y Bactán. Eso tiene implicaciones porque de todas maneras, y están en los chats ya de parte de los residentes y de los médicos generales, se lo mandé a Viviana y a Joana, por favor, replicar, es que en el hospital el 10% de las carbapenemasas ya es resistente a ceftazimia y Bactán. Entonces hay que tener mucho cuidado porque tenemos que proteger los antibióticos, ¿cierto? Y ahí en las diapositivas que tienen las resistencias por servicios, en las UCIs, en los servicios de oncología, en trasplante, porque las resistencias no son iguales en el hospital. Pero debe quedar claro, primero, una cosa que cambia el protocolo previo. Niños con mucositis no se les pone vancomicina, porque el germen más frecuente es Streptococcus mitis, y el Streptococcus mitis lo cubriría bien cefepime o piptazo, por eso se puede colocar en mucositis desde la boca hasta el ano, piperacina tazobactam. Entonces, desde ese punto de vista, si yo tengo un niño que estuvo con ceftazimia Bactán astreonal, un ejemplo, hace 10 días y viene por fiebre, pues hay que mirar, ¿no? Pero pues una opción es que ese paciente, si le voy a pensar en colocar meropenem, se lo tengo que poner probablemente con amica y que a las 12, 24 horas, infecto decida el esquema antibiótico que le vamos a plantear. Entonces, en las charlas nosotros hemos dicho, la primera dosis de antibiótico es como cuando había un programa hace muchos años que decía, se lo regala a un hombre la abejita con ave. Es preferible que haya puesto una dosis de antibiótico por exagerado y no que no coloque la dosis de antibiótico. Por eso, si ustedes han entendido, no hay que pensar cuántos neutrófilos tiene y esperar el cuadro hemático. Es que si estoy entre los días 5, 7 o en ese periodo de Nadir que mostró en la foto Zuli, que puede estar entre el día como entre 5 y 10 y tienen la duda, es preferible ponerle la primera dosis de antibiótico y después, no está neutropénico, mirar qué esquema antibiótico le vamos a dejar, porque eso es otra cosa y es una cosa que lo dijo Zuli al principio y hay que quedar claro para todo el mundo. Un niño oncológico que llegue con fiebre y esté entre, que no sea de pronto los primeros días, alrededor del séptimo día de la quimioterapia, puede tener una infección, pero se trataría como una fiebre no neutropénica del paciente oncológico, porque para ellos más de 500 neutrófilos generalmente ya está documentado que se infectan es por los gérmenes de la comunidad, generalmente. Entonces, ahí el esquema de pronto sería, como lo va a mostrar creo que en la siguiente diapositiva, que es casi que el manejo de segunda dosis o del segundo día, uno podría plantearse en desescalonar cefepime, piperacina, tazobactam a ceftriaxona o amicacina, que son los esquemas antibióticos para fiebre no neutropénica del paciente oncológico, o sea, para el niño que tiene probablemente más de 500 neutrófilos y que no asumimos que va a bajar el número de neutrófilos en las próximas 24 a 48 horas. Entonces eso hay que tenerlo claro. O sea, no es una receta de cocina a todo niño oncológico ponerle cefepime o piperacina, tazobactam. Sí, porque hay que considerar, está Nadir, no está Nadir de quimioterapia, no está Nadir de quimioterapia. Esos niños que llegan a veces de la casa y que no tienen diagnóstico de cáncer y están neutropénicos, pero creemos que tiene una leucemia, no es una neutropenia febril. Porque es que cuando nosotros estamos hablando de neutropenia febril, es el paciente que recibió quimioterapia. Y ahí están dañándose, ya se han dañado
diferentes barreras, la piel y la gastrointestinal, por la toxicidad que tienen algunos quimioterapéuticos. Entonces, desde ese punto de vista, hago acá esta aclaración porque, o sea, tenemos que, o sea, no, esto no se debe volver, ay, sí, la primera dosis cefepime o piptazo. Si el paciente no creo que esté neutropénico, si el paciente no ha recibido quimioterapia, es otro enfoque. Y eso tiene que ser claro, por favor, para todos. O sea, si a mí, yo creo que está infectado un niño, tiene neutropenia, está con fiebre, pero no ha recibido quimioterapia, uno pensaría en colocarle vampicilina sulbactam, máximo ceftriaxona, pero no cefepime ni piperacina tazobactam. O sea, no es el esquema empírico de elección en ese paciente. Diferente en el que recibió quimioterapia y pues llega estable, ahí pues si y no tiene foco, cefepime, estamos de acuerdo. Si tiene foco gastrointestinal, desde la boca hasta el ano, piperacilina tazobactam. Ahí volver a recordar, no vancomicina si tienen mucositis. Y si tiene choque séptico, vancomenopen. ¿Sí? Y de por qué es importante dejar esto claro. Es que la mortalidad en países industrializados para sepsis del paciente población general es del 7 al 9%. Y en países industrializados, la mortalidad del paciente con sepsis oncológico es del 20%. O sea, casi que 2.5 veces más. Por esto, esta reunión para tratar de que esos 495 niños que se nos murieron por sepsis, probablemente en 6 meses, un año, no sean 495, sino sean 100 o 200. Entonces usted dice, ay, no, pero es que queremos llegar a cero. Eso no lo vamos a lograr de un día para otro. Pero si somos conscientes, podemos ir mejorando día a día. Por favor. Sigue, Suri, por favor, para mostrar las infusiones. Listo. Entonces, les traje varias dosis e infusiones porque digamos que realmente lo más importante es que ustedes sepan cuál es la dosis. ¿Listo? La infusión, eso es de servicio dependiente, pues yo le había propuesto al doctor Camacho que si había posibilidad de que dejáramos una infusión para todos y para que quedara como más claro. Sin embargo, él me dice que lo más importante es que sepan la dosis. Entonces, aquí están unas infusiones que él nos había explicado. No sé si quieran tomarle foto. Esto pues básicamente es como para que uno lo tenga a la mano porque esto hay que tenerlo a la mano. O sea, estamos pensando también en la posibilidad de que queden de pronto en los servicios, en los consultorios, que quede un archivo donde ustedes puedan consultar rápidamente para que pues esto no nos retrase el inicio, porque a veces, pues lo sé porque en carne propia lo he vivido, uno a veces tiene la duda, se le olvida cómo era la infusión y se demora en ese cálculo. Y si bien a enfermería, como el profe ya les comentó, se le hizo también esta capacitación, con ellos pues no hablamos tan a profundidad, sí se les habló de varias cosas, de algunos cambios, pero pues el responsable de decir qué antibiótico y qué dosis y la infusión que va a poner es el médico. Entonces, por eso todos debemos manejar estas dosis. Entonces, les voy a contar esta diapositiva, pero más adelante les voy a mostrar otros tipos de infusiones. Las dosis siguen siendo las mismas, pero otras posibilidades y pues cada uno mira con cuál se siente más a gusto. Lo importante es que aprendan y cojan la seguridad para hacer esta formulación de la forma más ligera, pero obviamente de la forma más correcta. ¿Listo? Entonces, en Cefepime vamos a entrar con bolo de 50 miligramos por kilo que se va a pasar en 2 horas y luego dosis de 50 miligramos kilo en 100 cc para pasar a 12.5 cc hora cada 8 horas, ¿listo? Y ahí está la dosis máxima, que esto también es importante porque tenemos pacientes grandes, adolescentes y a veces se nos olvida que hay dosis máxima. Entonces este dato también guárdenlo, la dosis máxima es 2 gramos cada 8 horas. Para pipetazo, tenemos el bolo de 100 miligramos por kilo en 30 minutos y luego 100 miligramos por kilo en 100 cc para pasar a 12.5 cada 8 horas, con una dosis máxima de 16 gramos al día. En vancomicina pasamos un bolo de 30 miligramos en 3 horas y luego, dependiendo del peso, ahí está descrito cómo se podría pasar con este tipo de infusión, ¿listo? Con una dosis máxima de 4 gramos al día. En meropenem entramos con un bolo de 20 miligramos por kilo en 2 horas y luego 30 miligramos por kilo en 60 cc para administrar a 10 cc hora y descansa 2 horas. Es decir, que esto se va a administrar cada 6 horas, ¿listo? Y la dosis es 120 miligramos por kilo por día. Esto pues espero que ya lo hayan, no sé, tomado una fotico y eso mientras hacemos la parte de que quede en el sistema.
Este es otro tipo de dosis infusiones con las que contamos. Esto está en nuestro sistema de Almera, lo podemos consultar. También es como está descrito en el sistema de Almera cómo deberían ser la preparación de las infusiones. Entonces también se las traigo para que sepan que existe, para que sepan que en el caso de que no encuentren en Almera tienen también este dato. Entonces pues también para que la conozcan. ¿Listo? Y este es el de las que se maneja en la unidad de cuidado intensivo pediátrico y que pues yo creo que es el que más conocemos. También hay un documento en PDF con estas dosis que se llama infusiones y que pues también podemos utilizarlo y también es válido hacerlo con estas preparaciones y pues las dosis son las mismas pero con estas infusiones, ¿listo? Entonces esto también está en un PDF y es la que se usa en la UCI pediátrica, para que tengan el conocimiento y para que también pues las tengan en cuenta. Y esto que ya el profe nos adelantó, que también se los traía para que no olvidemos, y es que ahora tenemos un kit de neutropenia febril. Por eso les decía que no hay necesidad de esperar a que yo cierre la historia para que mi paciente pueda recibir esa primera dosis de antibiótico. Este kit de neutropenia febril está disponible desde el 16 de diciembre en la institución. Está en varios servicios, en consulta externa, creo que en la parte de quimioterapia, está en urgencias, está en oncología, creo que en segundo, pero no me acuerdo ahorita cuál, se me escapa. Pero el punto es que tenemos esta disponibilidad. Enfermería quedó capacitada en el conocimiento de que existe este kit y que ellas pueden ir a solicitarlo. Si se dan cuenta, están los 4 antibióticos que podríamos iniciar de primera dosis y pues ya luego hacer los ajustes necesarios como lo vamos a ver. Y tiene también incluso para tomar los exámenes iniciales. Entonces, existe este kit y la enfermería puede pedirlo. Nosotros decimos es una neutropenia febril, le voy a iniciar este antibiótico y ya enfermería puede estar solicitando en farmacia este kit sin necesidad de que haya una formulación en el sistema, pero claramente con el compromiso de que vamos a hacer la formulación adecuada del medicamento para que pues ellas también puedan reponer esto y entregar nuevamente el kit en la farmacia. ¿Listo? Y entonces, luego, ¿qué sucede? Ya iniciamos el antibiótico, pedimos exámenes de más. Si se dan cuenta, ahora me puedo sentar un poquito más tranquilo, mirar y estratificar este riesgo. Entonces, aquí están las cosas que el doctor nos decía, que además ya hablan de la LLA, que no está en mantenimiento, o sea, la LLA en inducción. En los linfomas de alto grado también entran como alto riesgo. Los pacientes con síndrome de Down son de entrada un alto riesgo, los niños menores de 1 año también. Inmunodeficiencias primarias, los pacientes que estén post-trasplante de médula ósea y tumores sólidos en recaída, todo esto per se, con solo cumplir uno de esos ya es un alto riesgo. Pero además, si el paciente solamente está hipotenso, así no tenga ninguno de estos criterios, es un alto riesgo. Y luego ya con los resultados de laboratorios también puede ser un paciente que tenga una PCR elevada mayor a 90 miligramos por litro o lo que habíamos hablado de la quimioterapia 7 días antes y plaquetas por debajo de 50.000. Si el paciente cumple con cualquiera de esos, es un paciente de alto riesgo, ¿listo? Y debo continuar manejándolo con el antibiótico que le inicié, cefepime, meropenem, lo que yo le haya iniciado por el alto riesgo. Si no es un paciente de alto riesgo, sino de riesgo estándar, como el profe lo comentó, yo podría definir pasarlo a micacina o ceftriaxona porque considero que no es de alto riesgo, ¿listo? Aunque también dan la posibilidad de continuar el manejo iniciado, pero lo ideal pues sería redireccionar el manejo si yo veo a mi paciente bien, ¿listo? Porque si no cumple nada de esto, pero mi paciente está como que lo estoy viendo que se pone más feo, que está como más inestable, algo que no me gusta, pues podría continuar el manejo iniciado. Y esto es el seguimiento que se hace dependiendo del riesgo. Entonces, si yo ya lo estratifiqué como un paciente con neutropenia febril de riesgo estándar, hago la evaluación de mirar si es una evolución favorable. Y esto, pues, ¿cómo se hace? Se hace más o menos a las 24-48 horas para riesgo estándar y tiene que cumplir estos 4 criterios que los habíamos hablado un poco más adelante. Buen estado general, que los hemocultivos estén negativos, a febril por lo menos por 24 horas y que no haya ningún foco clínico nuevo. Si todo esto se cumple, entonces tengo 3 posibilidades. Que el film array o el panel viral, si no estuviéramos en OMI, que yo hice al principio estaba positivo y el paciente tiene una clínica de una infección respiratoria aguda claramente,
puedo definir suspender el antibiótico pensando que ese es el origen de mi fiebre. Si el paciente tiene una neutropenia febril con foco identificado, entonces yo lo que puedo hacer es que redirecciono el manejo antibiótico a ese foco que identifiqué. Si tengo una neutropenia febril sin foco y el paciente pues cumple todas estas indicaciones, yo podría considerar incluso suspender el antibiótico. Si mi paciente no tiene una evaluación favorable, entonces yo debo sentarme a reevaluar clínicamente, de pronto reinterrogar un poco, mirar si aparecieron nuevos síntomas, nuevos signos y definir si necesito hacer un nuevo control de laboratorios para ver de pronto si los reactantes de fase aguda se están elevando, si hay algo más que me diga que algo se está pasando. Considerar ajustar el tratamiento antibiótico, esto es algo relativo porque, como les digo, depende de si yo encuentro de pronto otro foco más o si veo que el paciente pues está deteriorando, podría considerarlo. En caso de que no, pues podría de pronto continuar la vigilancia con el tratamiento antibiótico porque pues recordemos que puede ser que apenas llevemos 24 horas del manejo antibiótico y por eso puede ser que no esté teniendo como el resultado adecuado. Y a las 96 horas, si continúa con fiebre, yo ya debería empezar a pensar en los estudios para infección fúngica invasora. En cuanto al seguimiento de la neutropenia febril de alto riesgo, entonces este lo voy a hacer a las 72 horas. Básicamente debe cumplir los mismos criterios, solo que pues los hemocultivos ya van a ir negativos a las 48 horas por el tiempo. Entonces, si cumple estos criterios, también se me van a abrir 3 posibilidades. La primera, pues que tenga la prueba viral respiratoria positiva con la clínica, entonces puedo suspender el antibiótico. La segunda es que tenga una neutropenia febril con un foco identificado y redirecciono el manejo dependiendo del foco identificado. Y la tercera es que no tenga foco, entonces aquí se nos abre una nueva ventanita y es definir si este paciente cuando ingresó tenía clínica de sepsis, que ya la hablamos, o estaba hipotenso al inicio. Si sí sucedió esto, debo mantener el tratamiento antibiótico y la recomendación es mantenerlo por lo menos los 5 días de los resultados de los hemocultivos al menos. ¿Listo? 5 a 7 días, pero por lo menos los 5 días. Si el paciente no estaba séptico ni hipotenso al ingreso, entonces ahí sí me remito al control de los neutrófilos. Si los neutrófilos están todavía con una neutropenia profunda, es decir, por debajo de 100, mantengo el tratamiento antibiótico endovenoso. Si están por encima de 100, dan la posibilidad de evaluar el inicio o el cambio del antibiótico a vía oral. Y en caso de que el paciente no tenga una evaluación favorable, entonces nuevamente tenemos que reevaluar clínica, historia clínica, nuevos signos, nuevos síntomas, mirar y solicitar laboratorios según sea necesario por las cosas que veamos, considerar ajustar el tratamiento antibiótico y si ya completa las 96, iniciar el estudio para infección fúngica invasora. Y esto es para hablar del paciente, este paciente que dura más o que lleva más de 4 días con neutropenia y con fiebre, que ya pues lo habíamos nombrado un poquito en las anteriores. Pero Sí, digamos porque pues la idea de esto es como más enfocada sí, al como hora tratamiento. dorada. ¿Listo? Listo. Paso a la siguiente entonces, Doc, porque Por ya favor. eso es lo último. Sí que eso lo veremos en algún momento. Siguiente. Sí, ya luego ya son las conclusiones. Entonces, para las conclusiones, recordemos que la neutropenia febril es una emergencia médica y es la más frecuente a la que se exponen los pacientes con cáncer y que pues tiene una alta mortalidad si no hacemos lo que debemos hacer. Que hay que educar a la familia de los pacientes en la importancia de consultar a tiempo. Y aquí quiero resaltar que los pacientes también se deben educar en esto, ¿listo? La familia, pero además los pacientes. La neutropenia va más allá del recuento celular bajo, porque pues genera otras alteraciones funcionales sistémicas y por eso se enmascara la clínica del paciente y esto pone en peligro su vida, porque como no lo vemos, pues no lo sospechamos. El examen clínico debe ser muy detallado y se debe estar muy pendiente de la evolución de esos pacientes, sobre todo las primeras 24 horas, porque el deterioro puede ser muy rápido. Y nada debe retrasar el inicio temprano, es decir, en menos de una hora, del antibiótico adecuado para este paciente, formulado de la dosis correcta y el paciente correcto. Y la estabilización del paciente también en caso de que llegue choqueado debe ser algo prioritario. Y luego pues ya definir el resto del manejo según sea el caso.
Y ahora ya para terminar vamos a hacer unos casos clínicos muy corticos de la vida real de neutropenia febril. Entonces los invito a que por favor escaneen este QR para que puedan responder las preguntas. Les voy a dar unos 30 segunditos para que porfa lo escaneen y ya pasamos a las preguntas. Una cosa es que Daniela Rojas Zulik preguntó que si los bolos también se deben diluir o solo son las infusiones. Y lo que hay que decir es que la vancomicina se debe diluir en una dilución de 5 miligramos por mililitro y los bolos pues se tienen, o sea, uno podría colocar bolos, o sea, meropenem cada 6 o cada 8, piptazo cada 8, cefepime cada 8, vancomicina cada 6. Y ese bolo se podría pasar en una a 2 horas, ¿cierto? Pero se debe tomar las diluciones como el esquema que tienen las jefes en sus cards de cómo se diluyen los antibióticos por bolos. Entonces, el hecho es que cada vez más a estos pacientes, y hay estudios que dicen que probablemente en el contexto de sepsis, que es los artículos que hay en adultos de beta-lactámicos, les puede ir mejor colocando infusiones continuas, pero no quiere decir de que uno no pueda colocar los medicamentos por bolos. Entonces, además que eso depende del acceso venoso, de la experticia de las enfermeras para definir. El hecho es que ellas tienen las tablas de cómo pueden diluir, pero el que sí tiene que ser claro es que vancomicina es 5 miligramos por mililitro. Entonces, si uno va a colocar un bolo de 500 miligramos de banco, tiene que estar diluido por lo menos en 100. ¿Listo? Por el cuidado de la vena. Entonces, ¿ya tomaron el QR? ¿Cuál es la pregunta, Laurita? No, Doc, se me fue el perdón. No, no la perdono. Entonces, ¿ya cogieron el QR? Listo. Entonces, los casos, Sulivanesa. Entonces, este caso, no le voy a preguntar a los residentes, le voy a preguntar a los médicos, a los médicos generales. Entonces, el primer caso lo va a contestar Joana Rincón, el segundo Viviana Martínez y el tercero Natalia Macías, que la vi por ahí. ¿Cierto, Natalia? ¿O ya se fue Natalia? Sí, ya se fue Natalia Macías, muy bonito. Entonces, Viviana, Joana y Melisa Restrepo. ¿Melisa está todavía? Sí. Entonces, primer caso, ¿quién es? ¿Viviana? Vivi. Aquí estoy. Responde, ¿qué harías tú con ese niño, por favor? Niño de 12 años con diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo. Recibe tratamiento en Bogotá. En fase de consolidación con quimioterapia de alta toxicidad, quien tiene indicación de trasplante de médula ósea. Terminó último ciclo de quimioterapia hace 7 días. Familia decide llevar a Cartagena para visitar a su familia antes de irse al trasplante, pese a la recomendación de su grupo tratante de no salir de la ciudad. Se presenta a su servicio de urgencias con fiebre de 39 grados centígrados, somnolencia, palidez y presión arterial de 80-50. La madre refiere que hace 6 horas comenzó con escalofríos y decaimiento progresivo. Al examen físico se encuentra paciente en regular estado general, taquicardia de 140 y llenado capilar de 4 segundos, sin signos de foco infeccioso visibles. Entonces la pregunta, Vivi, es ¿qué antibiótico le colocarías a ese caso? Pero es que empírico. ¿No? Sí. ¿Qué le pones? Pues es que tiene el llenado capilar aumentado, la frecuencia cardíaca y parece que está como en choque. Entonces, ¿qué va a poner? Y le pondría banco meropenem. Muy bien, esa es la respuesta. Eso es lo que hay que hacer a ese niño. Además, porque llegó choqueado, es que tiene todo de choque. Tiene alteración del estado de conciencia, mala perfusión de la piel y está hipotenso por constantes vitales. Además que tiene escalofrío. Entonces a mí me enseñó mi abuelita que el escalofrío es que tengo una bacteria en la sangre. Uno no le da escalofrío porque sí. Entonces hay que tener eso en cuenta. Bueno, listo, perfecto. Muy bien el caso clínico. Segundo caso clínico, Joana, ¿no? Joana Rincón. Sí, doctor. Dale. Bueno, niña de 9 años, peso 40 kilos, con diagnóstico de recaída de linfoma T anaplásico, recibe tratamiento con quimioterapia de segunda línea de alta toxicidad más inmunoterapia.
Asiste a consulta de odontología por dolor de muela. Terminó último ciclo de quimioterapia hace 5 días. Estando en la consulta, odontología identifica lesiones blanquecinas incipientes en lengua y carrillos, con eritema, con limitación de la ingesta de bebidas y alimentos. Presenta fiebre durante la consulta con temperatura de 38,5, por lo que redirecciona al servicio de urgencias. Llega a las 2 horas con temperatura de 38,2. Estaban desayunando y la madre le administró acetaminofén para la fiebre. Al examen físico se encuentra paciente en aceptable estado general, alerta hidratada, palidez cutánea moderada, frecuencia cardíaca de 100 y llenado capilar de 2 segundos. Entonces, Joa, ¿qué antibiótico le colocarías tú a ese niño? Pues es una mucositis, entonces en ese caso piptazo, ya no se coloca la banco, sino piptazo. Perfecto. ¿Sí? Ese es el esquema antibiótico que le podrías colocar, piptazo. ¿Listo? Y no es Y que es no le una de coloques. alto riesgo. Entonces ahí hay que tener en cuenta una cosa que creo que no es que, o sea, antes a uno a la mucositis grado 3, 4 le adicionaba a la piptazo, al cefepime banco. Ahora es piperacilina tazobactam generalmente sin banco. ¿Listo? O sea, ya digamos a la mucositis grado Sí, señor. 3 o 4 no le colocamos banco de entrada. Diferente a que me digan, es que tiene mucositis, pero llega choqueado, que ni siquiera va a ser piptazo, sino probablemente va a ser banco meropenem. ¿Y por qué también tener en cuenta? Es que la combinación banco-piperacilina tazobactam para el riñón es terrible. Produce mucha injuria renal aguda. Entonces, por favor, tener cuidado. Tercer caso, por favor. Melissa. Gracias, Joana. Hola, qué pena, que tengo Bueno. una hija, entonces estoy con la voz terrible. No tienes voz, entonces, a ver, para que digas al final qué haces. Adolescente de 15 años con antecedente de leucemia linfoblástica, recibió tratamiento con quimioterapia de alta toxicidad, asiste a urgencias por cuadro febril, asociado a síntomas respiratorios y odinofagia. Terminó último ciclo de quimioterapia de mantenimiento hace 3 meses, en remisión completa, aún no ha actualizado su esquema de vacunación. Durante la valoración presenta temperatura en 38,8 grados, por lo que indican hospitalizar. Dado el antecedente oncológico, el médico indica tomar hemocultivo, surocultivo, hemograma, PCR, panel respiratorio, radiografía de tórax e iniciar tratamiento antibiótico empírico con cefepime. Al examen físico se encuentra paciente en aceptable estado general, signos vitales adecuados, hidratado, hipertrofia amigdalina con eritema y placas. ¿Qué te parece ese manejo, Melissa? Pues en ese caso, el paciente realmente no tendría indicación para hacer cubrimiento de amplio espectro. Se podría dejar manejo específico para el proceso infeccioso, para la amigdalitis en ese caso. Pues es muy importante lo que acabas de decir. Traduzco, la doctora dijo que no le pondría cefepime y que manejaría la amigdalitis que parece tener. Entonces es claro porque el paciente no ha recibido, está en remisión y en la última semana no ha recibido quimioterapia, ¿cierto? Y el paciente está en buen estado general, o sea, ese paciente yo no asumo que esté neutropénico, no asumo ni que esté neutropénico, ni asumo que esté con una neutropenia febril postquimioterapia. Entonces, es como un paciente, además que dice que está en remisión completa. Ay, es que yo he visto un caso que es que el niño le toman el cuadro hemático y tiene una recaída. Ese es otro contexto. Pero además, lo mismo, no ha recibido quimioterapia en los últimos 8 días, entonces no es una neutropenia febril postquimioterapia. Entonces se maneja el cuadro clínico específico que tiene, en este caso, que no ha recibido vacunación en los últimos meses. Una amigdalitis no siempre es bacteriana, generalmente tienen un componente viral, entonces puede ser un virus. ¿Listo? Entonces, desde ese punto de vista, no tendrías que ponerle cefepime. O sea, la conducta del médico que lo vio se asustó con todos los antecedentes, pero no miró el contexto y le puso como si fuera una neutropenia febril postquimioterapia, que no era el caso. Entonces, ese paciente no está, o sea, le hizo demasiado. Entonces, ese paciente de pronto hasta se podría, si el cuadro hemático es normal, maneja ambulatorio. ¿Listo? Entonces ahí hay que tener el contexto. ¿Listo?
Listo, y ya eso era lo que tenía para traerles. Les voy a dejar nuevamente el link de asistencia para los que no alcanzaron al principio. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, yo tengo una duda más específicamente con los pacientes que son post-trasplante. En ese caso específico de pacientes que son post-trasplante, si nosotros hemos verificado, o sea, tiene un hemograma reciente, indica que no tiene una neutropenia. En ese caso, ¿cómo se enfocarían los cuadros febriles en esos niños? O sea, ¿seguiría manejándose como un proceso de neutropenia febril? Y a los cuántos días también del post-trasplante se tomarían como esas conductas un poco más agresivas, por decirlo de alguna forma, o si se ha documentado antes que no está neutropénico o que la neutropenia es leve, ¿cuál sería el manejo en esos casos, los de post-trasplante? Es que los post-trasplante tienen un contexto, es que hay que saber en qué día de post-trasplante está, qué infecciones ha tenido, qué profilaxis tienes, qué inmunosupresión tienes como para tomar ese contexto. O sea, el post-trasplante tiene un contexto que hay que medirlo muy bien, porque uno tiene que definir qué profilaxis y en qué contexto estuvo. Pero un ejemplo, si estuvo hace 15 días por una neutropenia febril y recibió meropenem y llega con fiebre y tiene lo que tú dices, por ahí 400, 500 neutrófilos, probablemente mínimo meropenem, lo cultivas mínimo meropenem y con cultivos y con infectología toma la decisión después. O sea, lo que hay que tener en cuenta es que tú tienes que evaluar claramente, rápidamente los criterios clínicos y para antecedentes y paraclínicos, si es del caso, pero con clínicos y con antecedentes tomar la decisión, pero depende del día de post-trasplante. Que tú me dices, no, es que está en el día 350 de post-trasplante, pues ese probablemente no tiene tanto problema, porque el mayor problema son los primeros 100 días post-trasplante, ¿no? Entonces es muy importante saber en qué día está. Bueno, pero ese sería un tema de otra charla y larguísima, aparte de todo. Bueno, Melissa. Vale. Listo. ¿Algún otro comentario o algo? Bueno. David. Doc, los pacientes, digamos, neutropénicos que requieren también transfusiones y que en medio de la transfusión hacen su pico febril, ¿se puede considerar un caso como neutropenia febril? Difícil la pregunta. Difícil la pregunta porque puede ser una reacción febril no hemolítica. Ahí que está Melissa, que es la experta en reacciones transfusionales, yo le diría, evalúe si ya tienen cuadro hemático, porque me imagino que lo transfundió con un cuadro hemático, si es una reacción febril, dele acetaminofén, evalúe la continuación de la transfusión y con laboratorios tome la decisión. O sea ya asumo que usted tiene un cuadro hemático porque decidió transfundirlo. Pues si tiene PCR menor de 90, definiendo el número de neutrófilos, considerar si es una neutropenia febril de bajo o alto riesgo. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer en ese caso? Hacer también la ficha de notificación por una duda de que tengas una reacción adversa transfusional. ¿Sí? Entonces, ahí porque, pero depende también cuál es el motivo por el que consulta. Y la mamá consultó por la palidez o consultó por fiebre. ¿Sí? Sí, señor. Entonces hay que mirar el contexto, pero lo que sí hay que pensar es que puede estar haciendo una reacción febril no hemolítica, alguna cosa, y hay que llenar ficha para de pronto estudiar la bolsa de hemoderivados. Bueno. Ok. Listo, vale, Doc. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, compañeros, entonces les agradezco mucho por su presencia. Muchas gracias también a la doctora Zuli por su exposición y por el deseo de que todos hablemos el mismo idioma, y muchas gracias a los residentes que nos acompañaron. Yo les mando el video de la presentación y la dejamos como para que la tengan y la consulten y la miren, y cualquier cosa, si tienen alguna duda, pues estamos acá para eso, para resolver dudas. Y lo otro es que por favor revisar